de su valor. Y fíjese cómo hoy el Señor nos va a llevar a este pasaje con un gran significado. Los que hemos podido observar la primera carta de Juan, todos sabemos que ya naturalmente Juan es el autor, es el mismo apóstol que fue el discípulo de Jesucristo, el conocido discípulo amado que se recostaba al pecho del maestro, ese gran discípulo maravilloso que dio un gran testimonio de amor, de gracia, de amistad cercana al corazón de Jesús, que estuvo cerca de Jesús en milagros importantes y eventos importantes que no todos los discípulos estuvieron. Y es el apóstol Juan quien fue uno de los personajes claves que ayudaron al desarrollo de la iglesia cristiana y la iglesia primitiva. Y vemos cómo estuvo ahí en el día de Pentecostés, en el ascenso de Jesús y luego el día de Pentecostés. Estoy ya en Hechos capítulo 1, capítulo 2, en Hechos capítulo 3. La palabra señala que se levantó como uno de los líderes, Pedro y Juan, los líderes de la iglesia primitiva. Y así Dios siguió haciendo obras maravillosas con Juan. Y se cree que el apóstol, luego de que hubo una persecución en Jerusalén, pues los discípulos o apóstoles se dispersaron. Y algunos se quedaron en Jerusalén y otros se movieron en diferentes áreas del Mediterráneo. Y algunos se cree que bajaron a Etiopía o quizás a la India y a diferentes países. Dios obró en la persecución para entonces mover a sus hombres, a sus instrumentos, a llevar palabra de Dios a otros lugares donde era necesario y hacía falta llevar la palabra. El apóstol Juan entonces se entiende que fue llevado a la ciudad de Asia Menor, a Éfeso, y en Éfeso también habían varias iglesias en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía, que cuando usted va, por ejemplo, a Apocalipsis y lee el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Menor, Éfeso, pues Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, todas esas estaban en el Asia Menor y estaban en esa región. Y por eso, qué interesante la palabra del Señor, cómo se va dirigida a estas iglesias que pudieron ser. Y si usted observa el mapa y ve el orden en que Apocalipsis fue dirigido, estas cartas están dirigidas en ese mismo orden de manera peculiar, como si se fuese a dar un solo viaje sin tener que retroceder o desviar una ruta complicada, sino una ruta simple, iglesia por iglesia, y terminar exactamente, porque Dios sabe hacer todas las cosas y las hace bien, ¿verdad que sí? Las hace ordenadas. Qué grande es Dios. Fíjate que estamos en la carta del apóstol Juan, que es bien probable, dado que él pastoreaba la iglesia de Éfeso, pero se cree que la iglesia de Éfeso era una metrópolis, era una ciudad clave, a la misma vez que si era una ciudad clave, que de ahí se distribuía todos los recursos y el mercado y todos los esfuerzos políticos y económicos desde Éfeso hacia el resto de la ciudad de Asia Menor. Pues de la misma manera la iglesia en Éfeso cobró esa forma, esa importancia, para también ser una iglesia clave, una iglesia metrópolis, para distribuir los recursos, los predicadores, los viajes misioneros, todos los esfuerzos ser canalizados a través de la iglesia de Éfeso hacia las iglesias de Asia Menor y desde las iglesias de Asia Menor hacia el resto del mundo, a través de la iglesia de Éfeso. Así que, siendo el anciano, siendo obispo, ya entrado en edad, entonces observe esta otra parte. Qué interesante que el apóstol Juan, ya para este tiempo, se cree que ya quedaba dentro de los pocos, si no el único, que quedaba de los otros apóstoles. Siendo que habían 13 apóstoles, vamos a ponerlo de esta manera, porque estamos contando al apóstol Pablo, pues todos los apóstoles, todos los 13 sufrieron de persecución. Y de todos los 13 que sufrieron, 12 padecieron el martirio, es decir, llegaron a la muerte por causa del Evangelio de Jesucristo. En el caso del apóstol Juan, fue el único que murió de edad avanzada.
Todos los demás murieron a filo de espada, murieron asesinados, murieron quemados en hoguera, murieron, bueno, algunos tienen la idea del apóstol Pablo que murió decapitado en Roma, que el apóstol Pedro murió crucificado, y de hecho él pidió que fuese crucificado boca abajo porque no le era digno morir como su Señor. El apóstol Jacobo o Santiago fue muerto también a filo de espada. La historia reseña que se le dio un golpe mientras estaba en una azotea con un palo y cayó abajo, pero aún abajo en el piso seguía declarando y adorando el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y dado la condición y el sufrimiento, aún así entonces fue también ejecutado en ese día. Bueno, toda esa fuerza, esa persecución en contra de los apóstoles y de la iglesia cristiana de aquel tiempo, pues fue bien evidente. Sin embargo, el apóstol Juan fue uno de los que pasaron persecución y no falleció. Dios tenía un plan maravilloso con él. Se cree que murió a la edad de 120 años, pero el hecho de que haya muerto de edad no significa que no haya pasado nada malo. Está bien, la historia nos ayuda a ver que el apóstol Juan sufrió en varias ocasiones el martirio, debo decir la persecución directa. Se cree que fue echado en una ocasión o en dos ocasiones, fue tratado de ser quemado, y en una ocasión fue echado en una tina de aceite hirviendo, pero no murió. Así que Dios preservó su vida hasta el final. Dios preservó su vida hasta una edad avanzada porque tenía un propósito maravilloso. Todo cuando entonces observamos el Apocalipsis o la revelación en la isla de Patmos, que también fue una persecución en contra de Juan, el hecho de que fuese desterrado. ¿Sabe? Hay diferentes maneras de hacer daño, diferentes maneras de oprimir, diferentes maneras de lastimar, de herir a los hijos de Dios. Así que aparte de hacerle daño corporal, también está el daño emocional, de separarte de tu familia, de tus seres queridos, de separarte de tu barrio, de tu casa, perderlo todo, quitarte todo y enviarte lejos, donde nadie sepa de ti, donde nadie escuche de ti, donde no puedas tener contacto con nadie, no puedas hablar con nadie, no puedas abrazar a nadie, no puedas tener a nadie de amigo, de confianza. Qué difícil es todo este proceso. Y aún así, ¿cuántos adoran al Señor? Dios sigue obrando en la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan entonces escribe a la iglesia, dado que hay se levantó un movimiento, o tal vez dos movimientos, que estaban haciendo un daño a la iglesia. Y este daño era a tal grado que estaba desanimando a los hermanos en la fe. Y había una serie de movimientos, uno de ellos llamado los gnósticos, que se cree que lo que hacían básicamente era atacar la iglesia a través de filosofías. Entonces se introducían dentro de la iglesia, y estas enseñanzas y doctrinas lo adoptaban maestros, predicadores, líderes, pastores, y entonces lo impartían a la iglesia. Y en lugar de acercarlos a la palabra de Dios, a la fe en Cristo, lo que hacía era alejarlos de la fe en Cristo y de la palabra de Dios. Y todo eso estaba corroyendo, estaba haciendo un gran daño a la iglesia. Y ahí es que se levanta el apóstol Juan para escribir esta carta. Y esta carta usted va a notar que tiene un tono bastante fuerte, atacando a aquellos que le estaban haciendo daño a la obra del Señor. Prácticamente él los cataloga de anticristos. Y todo eso, junto con esta palabra para que conozcan los anticristos, para que conozcan los falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes. Junto con esto está unas palabras de ánimo para el pueblo de Dios. ¿Está bien? Así que ya aquí estamos puntualizando una de esas palabras de ánimo que tiene la primera carta de Juan, que hemos ya citado, el capítulo 5, versos 4 y 5. Leímos reciente, hace un pocos minutos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Es decir, naturalmente la iglesia estaba pasando por una gran opresión del mundo, y que el mundo que estaba ejerciendo esa gran opresión los señalaba, los trataba de ridiculizar,
los criticaban y le hacían tal daño a la iglesia que entonces el cristiano se siente, cuando todo lo que le rodea se le opone a una persona, usted verá que hay muchas personas que dicen, pues todo está en contra mía, pues no sé qué hacer y me rindo. Pues eso significa que estoy mal, eso significa que no puedo, eso significa que no valgo, eso significa que no, ¿de qué vale yo esforzarme porque no voy a llegar a ningún lado? Adora mi alma al Señor. Y aquí ya nos está planteando, el apóstol Juan nos está diciendo, fíjate, nosotros los que hemos nacido, ve, hay una palabra que tiene que ver con victoria, pero tiene que ver con victoria de unos a los cuales está asegurada la victoria del Señor. Le damos la gloria a Dios. Está planteando en primer lugar que tenemos unas batallas contra el mundo, que el mundo se nos ha tirado encima y que el cristiano tiene una opción, y esa opción se llama batallar, esa opción se llama luchar, esa opción se llama pelear, esa opción se llama tener la armadura de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Como también lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Asimismo, el apóstol Juan nos dice, ustedes o nosotros, todo aquel que es nacido de Dios debe tener la posición de soldado y enfrentar las batallas en las cuales el mundo te está oprimiendo, te está haciendo daño, porque te van a desanimar, van a tratar de quitar tus fuerzas, de desviar tu corazón, de quitar ese ánimo, ese amor hacia un Dios maravilloso. Y establece, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que ya está estableciendo quién va a tener la victoria en esta batalla. Si yo fuera a comentar, si fuésemos antes de presentar el pay-per-view, antes de presentar la gran pelea del siglo, vamos a ver qué cualidades tiene, vamos a ver quién es el favorito para ganar esta batalla. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Y nos dice en este punto, pues sencillo, mirando al mundo y mirando a la iglesia, al que tiene a Dios, el que es nacido de Dios tiene la victoria. Vence, aleluya. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que proviene de Dios es esa vida de Dios, contiene. Está el Dios del cielo participando, el Dios soberano del reino, del cielo, de la tierra. Y debajo de la tierra se tiene que hacer, se tiene que obedecer, se tiene que sujetar todo lo creado. Aleluya. Así que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y establece donde radica esa gran fuerza del creyente. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Y aquí nos está ayudando a ver esa pieza clave en donde consiste la fuerza del creyente, en donde consiste el poder del creyente. Escuche bien, por eso en el caso del apóstol Pablo, que presentó en Efesios capítulo 6 la armadura del creyente, entonces nos dijo, dentro de todos los componentes de la armadura, que habló del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado con el apresto del evangelio de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dijo el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, la victoria del creyente está en la defensa, en la manera en que el cristiano se defiende, que te cubre, que te protege, que aguanta toda la fuerza, todo el andamiaje, toda la artillería que pueda tener el enemigo en contra tuya. Ahí está tu fuerza. Ahí está tu fuerza. Quizás creemos que cuán fuerte yo soy para golpear al mundo, pero el cristiano, el que sirve al Señor, sabe que el Dios al cual nosotros le servimos ha dicho, tranquilo, mía es la venganza, yo pagaré.
como nos recuerda Hebreos. En otras palabras, déjame a mí golpear, pero yo te quiero equipar para que tengas la protección necesaria. Fíjate qué interesante, que entonces, ¿dónde está la protección, el cuidado de los hijos de Dios? Donde yo me aseguro que no voy a tener ese golpe mortal, ese golpe que me tumba, que me tira al suelo. ¿Cómo yo puedo guardarme de esos dardos? ¿Cómo yo puedo cuidarme de todo ese equipo de poder que viene en contra mía? Entonces, prácticamente nos dijo nuestra fe. Eso es todo. Yo creía que yo iba a tener diferentes armamentos para diferentes poderes. Yo creía que yo iba a tener diferentes equipos para enfrentar diferentes males. Y para la tribulación enfrentarlo de esta manera, y para la prueba enfrentarlo de esta manera, y para la tentación enfrentarlo de esta manera, y para la crisis económica de esta manera, y para la enfermedad de esta manera, y tener quizás mi banco, mi almacén de equipaje para cada caso en particular. Pero la palabra del Señor nos dice, no simplemente esto, nuestra fe. Ahora, ¿por qué nuestra fe? Lo que dice el verso 5. Estamos aquí en la palabra. Y pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria del creyente radica en la fe, pero no es en la fe en cualquier cosa. No es en la fe en toda cosa. No es la fe basada o enfocada en la religión, o en los líderes eclesiásticos, o en la organización eclesiástica, ya sea concilio o ministerio. ¿Sabe? Yo digo, yo voy a tener la victoria porque mi ministerio ya es de gran envergadura, o porque mi iglesia tiene esto, tiene lo otro, o porque tengo tal ministerio, o porque pertenezco a tal concilio. Ahí radica nuestra fe. Si se radica la fe en esa organización, permítame decirle, la victoria en esta batalla yo no se la voy a asegurar, ni la palabra de Dios tampoco. La palabra de Dios nos ha enfocado y nos ha dicho que nuestra fe entonces debe estar enfocada, está plasmada, está cimentada en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? La que está posicionada en Cristo. Dale la gloria a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Vuelve y pregunta. Pues entonces, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que ha sabido tener una fe sólida en la persona de Cristo. Así que esa fe incluye la fe de la palabra certera, de la palabra de Dios. Gracias. Incluye esa fe correcta del Evangelio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y esa fe, como también en otros casos, ¿verdad? Y no quiero ampliar mucho el término, algunas expresiones de fe asegura la fe de conocimiento, la fe de la palabra de Dios. Por eso es cuando usted le pregunta a una persona, ¿y cuál es tu fe? Pues mi fe es la palabra de Dios y servir a Jesucristo. Pero la fe de otros puede estar basada en otra persona, puede ser la fe y el conocimiento de su religión, su líder, su Dios. Pero en este caso tiene que ver muchísimo con la confianza. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu mirada? ¿Y dónde está tu corazón? Y ahí nos muestra la clave de la victoria de los hijos de Dios. Ya no confiamos en nuestras fuerzas, ya no confiamos en nuestros conocimientos, ya no confiamos en nuestras estrategias o nuestros recursos. Aprendemos a confiar en Jesús, el Rey de la Gloria. Fíjase que cuando el apóstol Juan está hablando del mundo, está diciendo algo que ya había explicado previamente. Si usted va conmigo al capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2, verso 15.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él ya en unos puntos ya le está estableciendo que como si fuera de esta manera, el mundo se ha combinado. El mundo es una combinación de factores y es una combinación de personajes. Y ya lo está presentando de manera especial y lo está combinando, por ejemplo, con el maligno. Pero veamos cómo es que en el verso 15 hay una de las explicaciones más precisas acerca del mundo y se encuentra en este pasaje. El verso 15 nos muestra la palabra de Dios de la manera siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, es importante que observemos que a quién amamos o qué amamos. Y si nosotros amamos al mundo, ese amor hacia el mundo nos va a pegar, nos va a abrazar, va a ser nuestro sentido de vida. Así que mucha gente, cuando por ejemplo ama las riquezas o ama el prestigio, o ama el aplauso, la fama, la fortuna, entonces todo lo que hace gira en torno a alcanzar más dinero, alcanzar más fama, y su vida se amarga si no la consigue. Y entonces todo va a girar su estilo de vida, su propósito de vida. No le importa si pierde amigos, no le importa si las cosas importantes de la vida están en juego, no le importa, porque todo lo que le importa gira en torno a lo que ama. Por eso es que cuando uno ama algo, uno empieza a tomar decisiones conforme a lo que ama. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una familia, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, todas las decisiones que nosotros tomamos pensamos: ¿y si yo hago esto, cómo me va a afectar a mi esposa y mis hijos? Empezamos, ¿por qué? Porque son gente que uno ama, y por cuanto uno ama, uno tiene ese espacio en su corazón para ellos. Así que cuando yo quiero un nuevo trabajo, cuando yo tomo una nueva decisión, cuando yo tomo una nueva pauta en mi vida, pues yo tomo en consideración lo que va a pasar con mi relación con estas personas, porque son gente que yo amo o que amamos, ¿verdad que sí? Así, de esa misma manera, si yo amo al Padre, si yo amo a Dios, ahora el creyente que ama a Dios, las decisiones que toma va a tomar en cuenta si me afecta o me beneficia a mi relación con Dios, porque mi relación con Dios es importante, porque mi relación con Dios va más allá que la religión. Dale la gloria a Dios. Se va más allá que simplemente visitar una iglesia, se va más allá que simplemente comprar algún CD cristiano, leer un libro evangélico. Es alguien que yo amo y es alguien que me ama. Dale la gloria a Dios. Así que ahora, si nosotros amamos a alguien que no es Dios y amamos a alguien más que a Dios, la vida del creyente va, a afectarse a tal grado que ya se pondrían en duda si es creyente o no. O sea, ya se pondría en duda. Fíjese en el verso 16 y nos explica, no amemos al mundo, pero ¿qué realmente es el mundo? Fíjate lo que dice el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La misma palabra del Señor nos está ayudando en una explicación maravillosa e importante. El mundo no es otra cosa que lo que nos atrae a las cosas que no pertenecen a Dios. Hay una fuerza de atracción que estamos nosotros luchando con ellas, porque esa fuerza de atracción nos atrae a algo que no es a Dios. Y está resumida en 3 grandes renglones. El mundo está establecido entonces por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que
los deseos de la carne tienen que ver con ese deseo que tienen nuestros miembros, que nos acerca al pecado, que nos acerca a las prácticas pecaminosas, y que tienen que ver con impulsos que tiene el ser humano y que el ser humano logra, o muchos no logran controlar. De ahí vienen los impulsos hacia cuando hay sentimientos y emociones envueltas. Y pulsos como la ira, pulsos como la envidia, los celos, obras de la carne. El apóstol Pablo lo resumió en Gálatas capítulo 5. Básicamente la carne tiene unas obras, esas obras son esos, y a eso nuestra carne desea hacer esas obras. En Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien, la palabra del Señor nos está ayudando a ver que nosotros somos seres humanos, y dentro de la naturaleza humana no todas las cosas que hacemos son correctas, no todas las cosas que practicamos son adecuadas, y nosotros nos debemos cuidar y debemos observar todo lo que hacemos para saber si lo que hacemos está alineado, está conforme al deseo de Dios y al propósito de Dios. Y por lo tanto, hay obras que hace la carne que en lugar de beneficiar, de contribuir a la relación con Dios, lo que hace es corromper, dañar, manchar una relación tan hermosa como es la relación con nuestro Señor y Salvador. Así que las obras de la carne también, fíjate que son varios, y asimismo lo está estableciendo el apóstol Juan, los deseos, como muchos, no está diciendo un deseo, los deseos de la carne, que esos impulsos nos pueden llevar a precipitarnos hacia el pecado, y el pecado nos mancha nuestra relación con Dios, el pecado nos afecta nuestra relación con Dios. Luego dice en este verso dice no solamente los deseos de la carne, sino los deseos de los ojos, dando también a entender que los ojos es esa ruta de entrada, es ese portal de grandes batallas que tienen los seres humanos y los creyentes, porque esta palabra es para la iglesia. Nosotros tenemos una gran batalla con los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y los ojos es esa ruta de entrada, vuelvo y repito, o ese portal de grandes batallas donde lidiamos con las tentaciones. Y las tentaciones, cuando se enfrentan a nuestra visión, para ser captadas por nuestra visión, ser captadas por nuestros ojos, van entonces a lidiar con los deseos, van a provocar deseos, van a despertar deseos en el corazón, despertar deseos en nuestra naturaleza. Y por eso el apóstol Juan nos está diciendo, cuidado, porque el mundo, fíjate qué interesante, porque nosotros creíamos que es el mundo que nos rodea quien nos está atacando. Pero nos está diciendo, espera un momento, porque el problema está que el mundo se está manifestando y está operando en tus deseos, en los deseos de la carne, los deseos de tu propia carne, los deseos de tus propios ojos. Y cuando entonces señala la vanagloria de la vida, ¿ve? Sí, que los deseos en nuestra carne, los deseos en nuestros ojos, es como el mundo está actuando en nuestra vida.
Y ahí debemos tomar en cuenta que si nosotros creíamos que el mundo lo tenemos bastante lejos de nosotros porque vivimos a distancia de la ciudad, porque el vecino más cerca lo tenemos a 100 metros de distancia, porque solamente compartimos con personas 1 hora o 2 horas del día, pues entonces estaríamos creyendo que es por el mundo habitado, ¿no? Los seres habitantes de la tierra que nosotros pues no compartimos con ellos, por lo tanto estamos lejos de las tentaciones, estamos lejos de las crisis. Pero la palabra del Señor nos está ayudando a ver precisamente que el mundo está más cerca de lo que creíamos. Demasiado cerca. Así los golpes del enemigo y los golpes del maligno, los golpes del mundo, nos están atacando demasiado cerca, más cerca de lo que creíamos. El mundo está actuando en nuestra carne. El mundo está actuando en nuestros sentidos. El mundo está actuando en nuestras emociones. El mundo está actuando en nuestros órganos. Ahí está la batalla del creyente más espantosa. ¿Sabes? Nosotros podemos pasar por y alguien nos puede decir, mira tú esto o aquello, y nos puede insultar, nos puede ofender, y nosotros ¿qué hacemos? Pues, ignoramos y seguimos andando. ¿Qué daño nos hizo ese? Pero el daño más fuerte, el peligro más fuerte está cuando este cuerpo dice, yo no puedo. Cuando este cuerpo nos dicta a nosotros, cuando nuestra mente nos dice a nosotros, tú no sirves, yo no sirvo, yo no valgo, el Señor no tiene nada conmigo. ¿De qué vale ir a la iglesia? ¿De qué vale ir al culto? Nosotros, si nos dejamos llevar por este cuerpo, por todo nuestro sentido, no fuéramos a ninguna iglesia, no leemos la palabra, no tocamos la Biblia, aunque leamos el periódico, aunque leamos novelas, aunque leamos revistas, aunque veamos televisión, no nos va a interesar porque este cuerpo no le interesa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos guía a todo aquello que no le pertenece a Dios. Dígame usted, ¿a cuánto se le hace fácil orar? Si usted es como yo, a usted se le va a hacer difícil. Su cuerpo le va a decir, no, estás cansado. No, déjalo para mañana. No, déjalo si tienes un tiempito, porque hoy no hay tiempo. Y siempre va a buscar una excusa, siempre va a buscar algo para evitar de que nos conectemos, nos relacionemos, adoremos al Señor. Si nos dejamos llevar por nuestros sentidos, si nos dejamos llevar por lo que nos dicta nuestro cuerpo, que véalo de esta manera, el mundo actuando en nuestra vida, no haremos cosas para agradar a Dios. Y de ahí viene la gran batalla del creyente. De ahí viene la gran batalla que nosotros tenemos. Así que el que se puede vencer a sí mismo, puede tener la gran victoria en este camino de fe para la gloria de su nombre. Y así que, comenzando por nosotros mismos, empezamos a vencer. Comenzando con nosotros mismos, comenzamos a marchar en victoria, venciéndonos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros deseos. Empezamos a ver la victoria maravillosa en el camino de fe. Lo demás que nosotros enfrentamos, y persecuciones, o gente que hable de nosotros, gente que nos ofenda, nos lastime, gente que nos rechace, eso es fácil vencerlo, porque ya nosotros sabemos que el enemigo siempre va a buscar una manera de hacernos sentir mal. Pero no es lo mismo que alguien de afuera me haga sentir mal, no tiene la misma fuerza que la que tengo en mi interior, que cuando entonces yo digo que no puedo, aunque todo el mundo diga que puede, no voy a poder. Si usted dice, no sirvo, aunque todos en el mundo le digan que sirves, ya usted se convenció a sí mismo. Ya usted entiende que no va a lograrlo. Ahí está la victoria más importante del Hijo de Dios. Ahí está la victoria más importante. Observamos que entonces el apóstol Juan nos dice, y el mundo pasa. Estoy tratando de darle un poquito de apresurarme un poco a completar una palabra en un tiempo prudente.
La vanagloria de la vida es ese deseo que tenemos en nuestras entrañas de ser aplaudido, de ser reconocido, de ser avalado, de ser aprobado, ¿verdad? Y de todo lo que hacemos recibir ese espaldarazo, de que todos siempre nos digan que estamos bien, que estamos haciéndolo bien, que vamos por buen camino, que somos tremendas personas, que toda esa necesidad de aprobación que todos tenemos naturalmente, y entonces no nos percatamos hasta dónde nosotros, ¿qué estamos complaciendo realmente? ¿A quién estamos realmente, vamos a decir, teniendo ese grado de aceptación? Entonces, si nosotros nunca no tenemos una aceptación adecuada, nosotros vamos entonces a moldearnos conforme a la imagen de otro. Por eso Jesucristo, la palabra del Señor nos ha plasmado y nos ha mostrado que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Es decir, a quién yo voy a complacer, a quién yo voy a agradar, a quién va a llenar las expectativas de lo que yo soy. ¿Qué es lo mejor que yo pueda lograr en mi vida? Es lograr transformarme a la imagen del Hijo de Dios, imitar al Hijo de Dios de manera especial, de tal grado que quien se complazca de mí sea el Dios mismo. Amén. Sea Dios y no el hombre, sea Dios y no la sociedad, sea el hombre y no las instituciones de esta tierra. Y nosotros ver que ese corazón, cuando está agradado de nosotros, entonces estamos en buena dirección, porque es la voluntad y el deseo de Dios. Romanos capítulo 12, cuando dice el apóstol Pablo a los romanos diciéndole: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos ha dicho en otras palabras, si hay algo que te debe preocupar en alcanzar, es ser y vivir conforme a la imagen del Hijo de Dios, para la gloria de su nombre. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios nos ha dicho tres cosas. Nos ha dicho es buena, nos ha dicho es agradable y es perfecta. Aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Nos dice el apóstol Juan que esas corrientes del mundo, esa fuerza del mundo, es pasajera, es vana, carece de fuerza o carece de esencia. En el verso 17 entonces establece: y el mundo pasa. Ya, y el mundo pasa. Es importante saberlo, porque nosotros que resistimos en las batallas, que tenemos que resistir al diablo, como dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá, capítulo 5 de Santiago. También observamos que en esa resistencia que nosotros tenemos, en esas fuerzas que nos atacan, observamos en la palabra del Señor que esas fuerzas son pasajeras, no van a durar todo el tiempo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Es decir, que es esa fe que nosotros cimentamos en Cristo, nos va a sostener en medio de las batallas, y que habrá una batalla un día, habrá otra batalla otro día. Quizás el mismo día habrá muchas batallas que lidiar, pero esas batallas vendrán y pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios son los victoriosos. Dale la gloria. Los vencedores permanecen, aleluya, para siempre. El mundo pasa y sus deseos. El mundo es pasajero. En otras palabras, ¿de qué vale que yo ceda ante la presión del mundo, ceda a la tentación, si total va a ser pasajero? Pero el gozo del Señor permanece. El propósito de Dios permanece. El corazón de Dios sigue vivo en nuestros corazones. ¿Sabe qué vale afectar mi comunión con Dios para un pequeño placer, para un rato de placer, para ceder ante los trucos y trampas del enemigo en contra de los hijos de Dios?
Vamos a mantenernos en el Señor porque ese gozo permanecerá, porque esa vida permanece, porque las promesas de Dios permanecen para los hijos de Dios siempre, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo que iba a hacer con sus hijos lo va a hacer, ¿verdad? Números 23, 19. Quiero concluir con otro pasaje de victoria maravillosa. Esa palabra vence, vencedor, victorioso, victorias, es una palabra que procede del griego que se llama esnike. Usted lo va a ver en las famosas marcas Nike de ropa deportiva, de gorra, bueno, t-shirt, tenis, toda esa indumentaria deportiva, Nike. Ese esnike es ese término griego que significa victoria, significa vencer, vencedor. Y ese nombre de hecho se le dio también a una conocida diosa del deporte, diosa de la fuerza y de la victoria, dado a decir la diosa de la victoria, Nike. Y de ahí surgió ese nombre tan famoso, que hoy pues, es bien conocido y que la mayoría de nosotros tenemos alguna indumentaria, ¿verdad? La palabra del Señor la está utilizando aquí. La victoria del creyente, la victoria de los hijos de Dios, los que vencen, los que alcanzan, los que logran, los que superan las crisis, los que superan las batallas. Quiero que observemos algo en el capítulo 5 de Primera de Juan. Ya, ¿verdad? Entrando en la última fase de esta parte que hemos compartido en la mañana de hoy. Vaya al capítulo 5, versos 19 y 20. Vamos al 18. Gracias, Señor. Vaya conmigo, ¿está conmigo en el 18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, volvemos al que es nacido de Dios, que vence, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta ahí usted va a observar en dónde radica la vida de los victoriosos. El aliento, la esencia de la vida está en el Hijo de Dios, el verdadero, llamado Jesucristo. Estoy en el verso 20, fíjese en el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, los hijos de Dios sabemos. ¿Ve? Los hijos de Dios sabemos, número uno, que somos de Dios. Los hijos de Dios deben saber a quién le pertenecen. Los hijos de Dios tienen que saber quién es su dueño. Los hijos de Dios tienen que saber en dónde radica su fuerza. Los hijos de Dios tienen que reconocer y saber a dónde van, de quiénes son, cuál es su propósito de vida. Donde radica la vida del Hijo de Dios está el corazón del Hijo de Dios. Somos y le pertenecemos a Dios. En otras palabras, si somos de Dios, todo lo que nos ataque a nosotros va a tener que enfrentar a Dios, porque le va a atacar a Dios. Todo aquel que se levante en contra de los hijos de Dios se estaría levantando en contra de Dios. Eso me recuerda Hechos capítulo 9, cuando Saulo va en contra de los hijos de Dios y tomó cartas camino a Damasco. Y camino a Damasco dice la palabra del Señor que una luz resplandeciente lo tumbó al suelo. Y él tuvo que preguntar por qué esa luz resplandeciente fue más poderosa que él. Dale la gloria a Dios. Y le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, Saulo iba en contra de la iglesia, estaba a atacar, a apresar
a dañar a los creyentes, pero este asunto se volcó hacia la persona de Jesucristo, porque todo aquel que le pertenece a Jesucristo y recibe ataques en su contra, Jesucristo sale al frente, dale la gloria a Dios. Y sale Dios: Saulo, ¿por qué me persigue? Tú no le estás persiguiendo a ellos, tú me estás persiguiendo a mí. No te estás metiendo con ellos, te estás metiendo conmigo. No estás peleando con ellos, estás peleando conmigo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, tú estás en contra de la corriente. Tú no te das cuenta que tú estás en contra. Tú te estás buscando la peor derrota de tu vida si vas en contra del Rey de la Gloria. Aleluya. Y el mundo entero, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, básicamente todo lo que se mueve alrededor tiene el maligno ejerce un control, ejerce una gran fuerza. Básicamente el mundo entero, ¿sabe? Y ya observamos que el mundo entero incluye los deseos, tentaciones, impulsos carnales con los cuales nosotros lidiamos. En otras palabras, por otro lado, aunque nosotros reconocemos y sabemos que somos de Dios y le pertenecemos a Dios, de hecho nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenece a Dios, y somos templo, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, somos de Dios. Y somos de Dios nuestra parte espiritual y nuestra parte física también. Pero lo que está queriendo decir, la naturaleza carnal está susceptible, está al margen, está cerca del control del maligno. O sea, por donde el enemigo te va a tratar de atacar, va a ser precisamente por tu naturaleza carnal. Esa es el área donde tiene ese acceso, va a tratar de alcanzar para hacernos pecar, para hacernos fallar, para hacernos olvidarnos de Dios. Fíjese que ahí nos está advirtiendo: somos de Dios, aunque el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros hemos sabido en quién confiamos. Vayamos al verso 18. Fíjese que voy como retrocediendo, ¿verdad que sí? Para que observe por qué dijo una cosa después de la otra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y ya hablamos en el capítulo anterior, que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, ¿verdad que sí? Fíjate lo que dice aquí: no practica el pecado. En otras palabras, no es pecador habitual. ¿Ves? Práctica pecaminosa no es lo mismo que pecar. Por ejemplo, yo en pequeñas ligas, cuando yo era más chamaquito, jugué pequeñas ligas, ¿verdad? Y para yo jugar ese deporte en ese equipo de muchachos, tuve que practicar el deporte. ¿Sabe? No iba a ir al juego sin practicar. De hecho, me penalizaban si yo faltaba la práctica, no jugaba el siguiente juego. Y me quedaba en la banca observando a los otros jugar porque no practiqué. Así que la práctica es una cosa que ayuda a perfeccionar. La práctica es una cosa que permite la dedicación, tiempo, esfuerzo, toda la manera en que nosotros podamos aprender a hacerlo mejor. Así que la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y hay una gran diferencia que hay que distinguir aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que los cristianos también pecan. Pero entonces, el pastor, pues entonces aquí ahí tengo un problema grande, porque se supone que los cristianos no pequen. Y eso es cierto. Se supone que los cristianos no pequemos, pero la gran realidad es que sí lo hacemos. La diferencia es que no somos practicantes del pecado. Fíjate conmigo en el capítulo 1. Vaya conmigo al verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, verso 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, el cristiano también peca, pero la relación con el pecado es diferente. Pues está expuesto a pecar, pero cuando tú fallas ya es diferente la relación con el pecado. Es como yo le llamo, ¿verdad? El fatal attraction, ¿verdad? Yo tengo que tener la relación con el pecado cambia. Porque el pecado no se va, el pecado no desapareció, el pecado no ha sido erradicado. Por lo tanto, yo tengo que reconocer que el pecado todavía está ahí, demasiado cerca de mí, pero ahora yo cambio. Antes de tener a Cristo, éramos practicantes del pecado. Antes practicábamos el pecado de manera habitual. Todos los días pecábamos, de todas formas pecábamos. Pecábamos con el pensamiento, pecábamos con las acciones, pecábamos con la conducta, pecábamos haciendo y deshaciendo. De hecho, antes nosotros practicábamos a tal grado el pecado que perfeccionábamos el pecado. Y hay gente que son excelentes mentirosos. Pero ha sido tan mentiroso, tan profesional, que eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso de práctica. Y así todos los profesionales en pecado, viéndolo de esta manera, han perfeccionado. ¿Por qué? Por su manera de ser habituales y ser practicantes y practicantes hasta perfeccionar. El que es ahora, por eso es que, por ejemplo, ahora mismo se ataca bastante el maltrato a los animales. ¿Por qué? Porque esa es una de las prácticas que va llevando al asesino. Entonces, antes yo mataba a un pequeño animal, maltrataba a otro pequeño animal, ya un animal más grande, ya un animal más peligroso o más de mayor alcance, hasta llegar al grado a tener ese desprecio por la vida. Y si no me importa quitarle la vida a un animal, no me importa quitarle la vida a una mascota, a un gato, un perro, un conejo o un caballo, ¿ves? Cuando usted viene a ver, no me va a importar quitarle la vida a otro ser humano. Y si desprecio la vida, si desprecio la vida en otros seres vivientes, podría despreciar la vida de otro ser humano y no me importarme lo que haga en contra de la vida de otro ser humano. Por eso es que ya una persona que es maltratante de animales es un gran cuidado, un gran signo de cuidado, porque va a quitarle valor a la vida y va a terminar siendo un gran asesino. Los que roban bancos y que roban grandes cantidades de dinero y roban joyas y logran robar cosas sumamente valiosas, comenzaron robando un centavo, comenzaron robando una pequeña pieza, algo simple, pero de eso algo simple siguió llevándose un poquito más. Primero empezó con una tiza, después empezó con la caja de tiza, después cambió a marcadores y después cambió a y hasta perfeccionar. Y antes pues antes fue un ups, ¿cómo apareció esto? Pero después ya tiene unas técnicas, ya observa, ya planifica, ya coordina. Si usted ha ido a Plaza Las Américas o lugares así, unos centros comerciales, y pierde el carro, no crea que usted lo perdió porque una persona tropezó con su carro, sino que hay varias personas en nuestra ciudad, en nuestro país, que se han puesto de acuerdo. Y mientras hay uno en el estacionamiento a pie, que esa persona que va a tomar el carro, hay otro que está en la puerta del mall o del establecimiento observando dónde usted está, cuán distante usted está, si ya usted fue, si ya se fue, y se comunican. Hay otro carro que está más cerca que también le brinda herramientas, le brinda etcétera. Y así es un crimen organizado.
han perfeccionado de la manera de cómo robar un carro, pero empezaron robándose un pequeño taponcito de la rueda de un carro. Así empiezan. Así que los cristianos cambian la relación con el pecado. Ahora, nosotros cuando ya tenemos la oportunidad de robarnos el taponcito de un taponcito de la goma, ya empezamos yo creo que esto está mal, yo creo que esto no está bien, yo creo que no debo hacerlo. Y empezamos a lidiar con el pecado, con la tentación. Nos choca, hasta incluso nos traemos el tapón y decimos, yo creo que a rayo. Y si me preguntan, ¿ve? Y empieza nuestra conciencia, y empiezan nuestros valores a actuar, nuestros principios a actuar, y el Espíritu Santo en los hijos de Dios comienza a actuar en los hijos y a operar en los hijos de Dios para decirnos, cuidado, porque lo que estás haciendo, si eso no es tuyo, estás fallándole a tu prójimo, estás robando, estás dañando, estás ofendiendo, estás lastimando, y eso no le agrada a Dios, y en esa medida estás también pecando ante el Dios del cielo. Y entonces ahora pecamos y decimos, hay algo que no puedo dormir bien, hay algo que no puedo estar tranquilo hasta que yo vaya delante del Señor, ayúdame. Así ahora actúa la relación del Hijo de Dios con el pecado. Ya no somos habituales, pero aunque pecamos y decimos, no, esto está mal y esto yo lo tengo que arreglar, esto está mal y yo me tengo que arrepentir, esto está mal y yo lo tengo que confesar, esto está mal y yo tengo que retroceder, esto está mal y yo no puedo seguirlo haciendo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Así actúa ahora el pecado, y así el apóstol Juan nos lo ha dicho. Si decimos que no pecamos, mentimos, y más le hacemos a él mentiroso. No quiero irme sin dejarle esta parte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ya está claro esta parte? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios que guarda al que es nacido de Dios? Porque es nacido de Dios. Hubo uno que fue engendrado por Dios que se llama Jesucristo. Jesucristo guarda a los que nacieron de Él. Jesucristo guarda, es ese engendrado de Dios que entonces tiene el cuidado de sus hijos para guardar a sus hijos en medio de situaciones espantosas y de sus batallas. Y nos presenta aquí, por eso es que usted ve que pues a aquel que fue engendrado, usted lo verá que está en letra mayúscula, aquel, en el caso de nuestra versión Reina Valera, porque obviamente está dando a entender que está haciendo referencia a una persona importante, a una persona en especial, en particular. Aquel, en letra mayúscula, no es otro que Jesucristo, que fue engendrado, ¿por quién? Por Dios, porque es el Hijo de Dios. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A quién va a guardar? Al nacido de Dios. Ahora los que nacemos de Dios, los que nacemos ahora en Cristo, tenemos la cobertura, el cuidado del que fue engendrado por Dios, que se llama Jesucristo. Y el maligno no le toca. El maligno no toca a los hijos de Dios, a los nacidos de Dios. Escuche bien esta parte. El maligno, ya sabemos que es ese vínculo que hay entre el reino de las tinieblas y el mundo. El enemigo de las almas, como dice Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar, destruir. Mas yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Toda la intención del maligno es dañar, destruir, robar, afectar, desanimar a los hijos de Dios. Y aquí, sin embargo, nos damos cuenta y observamos el verso más adelante que el maligno tiene cierto alcance. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros observemos esto de la manera correcta. Si usted lo toma de repente, usted dice, ven acá, pues entonces aquí hay algo que está pasando que no debe pasar en mi vida. Porque si el maligno no me toca, porque yo siento a veces el enemigo demasiado cerca, pues se supone que no me toque. Y es un término que debió decir en esta traducción, debió decir, hay una palabra que debe ser, que está muy bien aplicada, que es
asirlos, ¿verdad? Esa palabra es más correcta en este punto. Porque esta es la misma expresión que está usando en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo rápido. En el Evangelio de Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Qué interesante lo que está diciendo aquí. Del hecho de tocar. Vaya conmigo al verso 15. Y esto es un pasaje también sumamente conocido. De cuando Jesucristo resucitado, hay una mujer que va a la tumba, ¿verdad? María va a la tumba o al sepulcro y ve que el sepulcro está abierto. Estoy más o menos narrando rápidamente. En verso 15, lea conmigo. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Fíjese esa expresión ahí: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese no me toques que dice ahí, ese no me toques, tiene la misma connotación del maligno no me toca ya. ¿Por qué? Porque si usted se ubica en este momento histórico, se ubica en este momento, usted y yo sabemos que María no era un toque como nosotros lo comprenderíamos en este día. Pues yo toco esto, ahora yo estoy tocando este atril, y estoy tocando mi Biblia también. Y si ponemos la mano sobre el hombro de una persona, le estamos tocando. Pero observe bien, ¿será ese el toque que esperaba Jesús de María? O sea que María, escuche bien, María había observado de cerca, alabando al Señor, a Jesucristo ser llevado por los alguaciles y ser acusado y condenado y recibir los golpes y presentarse. Y cuando Pilato lo puso al frente: escojan o a Barrabás o a Jesús su maestro. Jesús ya había sido golpeado, ya había sido castigado con cañas, con puños. Ya había recibido tantos golpes que ya se notaba. Ya ella lo había visto en esa postura. Y la gente decirle: crucifícale. Y no solamente ellos. María estaba de cerca observando y vio que Jesús también fue cargando su cruz. Y fue llevado hasta el Gólgota. Y allí fueron clavadas sus manos. Y fueron clavados sus pies. Y fue enterrada una lanza en su costado. Y fue una corona de espinas. Y fue colgado en ese madero. Y la misma María vio cuando él expiró, cuando dio su último aliento de vida y entregó su espíritu. María estuvo con su madre cuando ese mismo día por la tarde, junto con los seres queridos, la madre de Jesús, tomaron el cuerpo y lo envolvieron y lo llevaron hasta el sepulcro y lo dejaron allí y se selló la piedra. Toda una conducta, todo un ambiente de una persona que fallece literalmente y es llevado hasta el sepulcro, como todo funeral. Así que imagínense, voy a ver el cuerpo de mi maestro y cuando me enfrento observo que hay una voz maravillosa que me habla por mi nombre, que me conoce. Aleluya. Y me dice: María. Entonces yo me incorporo. ¿Usted cree que María le iba a decir: pues qué chévere, Jesús, te vuelvo a ver? ¿Usted cree María le diría: wow, qué jornada difícil te ha tocado? Cuando usted observa la Escritura se da cuenta que María iba a echarle mano. María iba a abrazarle. Estoy seguro que María le diría en sus pensamientos, Dios conoce los pensamientos, ¿verdad que sí? En el corazón de María: yo lo voy a abrazar, no quiero que nadie me lo vuelva a llevar. Ahora sí lo tengo frente a mí, no lo quiero soltar. Ahora sí lo tengo frente a mí y quiero sentir ese nuevo abrazo nuevamente. Es decir, yo le voy a echar mano.
Entonces Jesús, cuando le está diciendo a María, no me toques, le está diciendo, tranquila, no me eches mano, porque yo sé que tú me vas a dar un sendo apretón. Un sendo apretón. Eso es lo que vas a hacer conmigo. Ese mismo término es el aplicable en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. El maligno no te va a tocar. Y por eso usted ahora va a comprender lo que está queriendo decir el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque entonces nosotros los cristianos pasamos por unos eventos que sentimos al maligno demasiado de cerca. Sentimos la crítica, sentimos el dolor, sentimos el rechazo, sentimos el quebranto en la enfermedad, en la salud, atravesamos problemas financieros, pasamos problemas emocionales, pasamos problemas de familia, pasamos problemas en los trabajos, pasamos problemas en la comunidad. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que esto tan cerca me esté atacando? Sentimos demasiado de cerca los golpes del maligno, porque el maligno está bastante cerca, pero dice la Biblia ahí, pero no te toca. En otras palabras, no te va a poder echar mano, no va a ejercer control sobre ti. Dale la gloria a Dios. Y hay uno que tiene ya control sobre ti, que se llama Jesucristo. Y si Jesucristo te tiene en la palma de su mano, el enemigo no podrá arrebatar lo que son los hijos de Dios. Dale la gloria a Dios. El enemigo te va a atacar, iglesia. Yo tengo que ser honesto en la exposición de la palabra. La palabra de Dios nos enseña que somos bombardeados constantemente por el enemigo. Dardos de fuego del maligno. Vamos a sentirnos heridos en algún momento dado. Van a haber muchos comentarios y pensamientos negativos que va a llegar a nuestra mente. Va a llegar momentos de un gran desánimo a nuestro corazón, porque el enemigo nos está atacando de tal grado que quiere ejercer control, quiere echarnos mano, quiere agarrarnos, pero no puede, porque hay uno, el que engendró Jesucristo, el Jesucristo Rey de Gloria, no nos va a soltar. Alaba alma mía al Señor. Tiene el poder, Jesucristo tiene la autoridad de preservar a sus hijos, de guardar a sus hijos, de proteger, de tener la cobertura y el cuidado de Dios. Y no importa lo que trate de hacer el enemigo de las almas en contra suya, no va a poder tocarte, no va a poder echarte mano, no va a poder agarrarte, no va a poder controlarte. Cuando el enemigo controla, desvía, cuando el enemigo controla, lastima, cuando el enemigo controla, hay una gran derrota en los hijos de Dios. Pero aquí hay una promesa maravillosa. No te va a controlar, no te va a tomar, no te va a aplastar. Dale la gloria a Él. Así que, iglesia, le invito a, como registra la escritura y el mensaje de este día, mantén tu confianza en Cristo, mantén tu fe en la persona de Jesucristo. Acércate a Dios y abrázale. Aleluya. Porque ya Él subió al Padre. A María le dijo, no me toques porque yo voy al Padre. Mas ahora yo le invito a abrázale, porque ya Él subió al Padre. Y Él tiene promesa para sus hijos. Ya está en una posición de vivir con nosotros, de tenernos tan cerca delante de su presencia, de su amor, de su gloria. Le invito en esta hora, no dejes de confiar en Dios. A pesar de la prueba, a pesar de la crisis, a pesar de la tormenta, no dejes de confiar en Dios. A pesar de la enfermedad, a pesar de las condiciones, no dejes de confiar en Dios. No importa, se levante el enemigo como río, el Espíritu de Dios se levanta bandera. ¿Cuántos lo creen conmigo, iglesia? Así que, iglesia, adelante. Les invito a inclinar su rostro. Si hay alguien que no ha dado su corazón a Cristo, es un momento clave para recibirlo. Allá a través de los medios, a la distancia, que no tenga a Jesucristo en su corazón, que la fe estaba puesta en otras cosas, pero hoy, en el día de hoy, Dios te dice,
Aquí está mi mano para ti. Pon tu fe en Cristo en este día. Si usted ahora recibe a Jesucristo como su Salvador, le invito a aceptarlo y a decirle: Señor, me arrepiento de mi vida pasada, de mis pecados, de mi maldad, y quiero recibirte, y quiero ahora que mi vida esté puesta en ti, solamente en ti. Ni siquiera quiero ponerla en mí mismo, en mí misma, quiero ponerla en ti, y toda mi confianza ponerla en ti. Y permite, Dios amado, que nuestros pecados sean perdonados. Nos ponemos delante de ti porque sabemos que eres un Dios misericordioso, de bondad y de vida. Así, Padre, confesados nuestros pecados, delante de ti recibimos la vida, el perdón de ellos y vida en abundancia. Gracias por bendecir a tus hijos a la distancia, Dios amado. Y te pido en esta hora por aquellos que sí ya les enviamos al Señor y que pasamos también por diferentes circunstancias, aquellos que están en desánimo, aquellos que están en tristezas, aquellos que están, Dios amado, en peligro. Te pido, Padre amado, extiende tu mano de fortaleza, extiende tu mano de cuidado, de bendición. Concédeles la victoria, concédeles nuevas y muchas victorias. Por cada batalla habrá una victoria nueva, por cada batalla habrá una experiencia de fe nueva, pero todas ellas concedida la victoria de parte tuya, Señor amado. Sigue bendiciendo esta Grey, sigue bendiciendo y prosperando, sigue obrando, Dios amado, en el cuerpo de pastores en este lugar. Sigue capacitando, sigue abriendo puertas, sigue haciendo esa obra maravillosa y cumpliendo tu propósito de manera especial. Y sigue bendiciendo a través de la distancia y en este lugar tus hijos, tu iglesia, tu cuerpo. Y sigamos contando con tu bendición, tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. La paz del Señor siga con cada uno de vosotros, amados. Ha sido un placer compartir con todos. Una bendición maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno el Señor nos ha conectado de manera especial. Y esperamos seguirnos viendo de manera especial y tener este encuentro de fe, de bendición cada día. En el nombre del Señor, muchas bendiciones a la casa y a todo este ministerio tan maravilloso. Que Dios siga prosperando de manera especial, como ya he orado. Gloria al nombre del Señor. Y que Dios bendiga a la familia, a todos hermanos que nos acompañan de manera especial. Un placer compartir con ustedes. Así que adelante en el Señor y victoria en el Señor. Amén. Dios es bueno. Le damos gracias al Señor porque hoy recibimos una palabra poderosa, una palabra que aumenta nuestra fe, que nos ayuda a seguir hacia adelante. Vamos a pasar a tomar la ofrenda en esta mañana.